decisiones que parecen un juego hasta que dejan de serlo. Explorar lo prohibido, reírse del miedo y descubrir demasiado tarde que algo respondió. Esta es una de esas historias donde la ouija y un cementerio volvieron a ser protagonistas. Hola, comunidad. Por favor, si esta historia llega a compartirse, prefiero que no se use mi nombre real. Pueden llamarme Daniel. Soy de Zacatecas, México, y esto que voy a contar ocurrió cuando tenía 17 años. Nunca me había animado a escribirlo, porque cada vez que lo recuerdo, regresa todo. Los sueños, la culpa, el miedo. Hay cosas que uno cree haber dejado atrás, pero en realidad solo aprende a vivir con ellas. Cuando yo tenía esa edad, tenía 3 amigos inseparables: Marco, Iván y Sergio. Nos conocíamos desde niños, íbamos a la misma escuela, salíamos todos los días y compartíamos esa sensación peligrosa de creer que nada podía pasarnos. Éramos como hermanos. Con el tiempo, empezamos a interesarnos por cosas que nos decían que eran prohibidas. Primero fue la música, rock, luego sonidos más pesados, más oscuros. No culpo al género, porque incluso hoy lo sigo escuchando. El problema fue la etapa, esa necesidad de probar límites, de meternos donde no debíamos, solo para sentir algo distinto. Si alguien decía que en algún lugar asustaban, esa misma noche, ahí estábamos. Casas abandonadas, fincas viejas, túneles, panteones. Todo lo prohibido nos llamaba. Recuerdo una vez que entramos a una bodega abandonada, a las afueras de la ciudad. Decían que ahí se habían cometido cosas horribles. Apenas dimos unos pasos adentro, cuando empezamos a escuchar lamentos, voces tan reales que salimos corriendo sin mirar atrás. Tiempo después, las autoridades encontraron restos humanos ahí. Cualquiera pensaría que eso habría sido suficiente para detenernos. No lo fue. Al contrario, sentimos que habíamos tocado algo real, algo que no todos podían experimentar. Y eso nos empujó a seguir. Fue después de eso que compré una ouija. La persona que me la vendió me advirtió una sola cosa: no le pidas nada que no estés dispuesto a pagar. En ese momento, lo tomé como una frase exagerada. Nunca pedimos deseos, nunca pedimos favores. Solo preguntábamos, solo jugábamos. La usábamos seguido, en casas, en cuartos cerrados, siempre de noche. Pasaron casi 2 años así, sin que nada realmente grave ocurriera. Hasta que alguien ajeno a nuestro grupo nos dijo algo que lo cambió todo. Nos dijo que lo que hacíamos era un juego de niños, que si queríamos experimentar algo real, teníamos que hacerlo en un panteón, a medianoche, que ese era el siguiente nivel. Más que miedo, lo sentimos como un reto. Planeamos fechas especiales, Halloween, Semana Santa, pero al final no fue ninguna de esas. Fue un día cualquiera. Estábamos cerca del panteón municipal, el más grande de la ciudad. Yo llevaba la ouija en la mochila, como siempre, y sin decirlo, supimos que ese era el momento. Entrar fue demasiado fácil. Caminamos entre las tumbas, solo con la luz de la luna. No llevábamos lámparas. Esperamos a que dieran las 12. Cuando llegó la hora, escogimos una tumba cualquiera. Nos sentamos en el suelo, formamos el círculo y colocamos la tabla. Al principio, todo fue normal, hasta que algo cambió. Todo lo que estaba fuera del círculo
se volvió completamente oscuro. No era falta de luz, era como si la oscuridad se hubiera cerrado sobre nosotros. El puntero se movió de golpe. Pregunté, ¿hay alguien aquí con nosotros? Antes de terminar la pregunta, se fue directo al sí. Empezó a escribir, letra por letra. Gracias por venir. Nos reímos. La adrenalina era increíble. Hasta que entendimos que algo nos estaba observando. No sabría decir exactamente cuándo ocurrió, pero el aire cambió. Se volvió pesado, espeso, como si costara trabajo respirar. El silencio del panteón ya no era normal. No se escuchaban insectos, no se escuchaba el viento, solo nosotros y algo más. El puntero comenzó a moverse más rápido, ya no deslizándose, sino casi golpeando la tabla. Pregunté si podíamos cerrar la sesión. La respuesta fue inmediata. No. Volví a preguntar. No. Una tercera vez. No. Marco empezó a llorar. Iván respiraba agitado, como si estuviera a punto de desmayarse. Sergio miraba a la nada, con los ojos completamente abiertos. Entonces, lo vimos. Sombras. No alrededor, sino atravesándonos. Como si no tuvieran cuerpo, pero sí intención. Sentí algo pasar a través de mi pecho. Un frío profundo, que no dolía, pero que asustaba más que el dolor. Intenté cerrar la sesión otra vez. El puntero se detuvo. Y entonces escribió algo distinto. Todavía no. Ahí fue cuando Marco se levantó. Quitó las manos. Rompió el círculo. Todo pasó al mismo tiempo. El aire se movió con violencia. Sentí como si algo gritara, pero sin sonido. Iván y Sergio salieron corriendo. Yo me quedé. No sé por qué, pero no pude moverme. El puntero se deslizó solo, hasta la palabra adiós. Cerré la sesión como pude. Dejé la tabla ahí mismo. Y corrí. Corrí sin voltear atrás. No vi a mis amigos. No los escuché. Solo corrí hasta llegar a mi casa. Los días siguientes fueron extraños. No nos vimos. No nos hablamos. Eso nunca había pasado. Las pesadillas comenzaron casi de inmediato. Soñaba con mi muerte, de diferentes formas, caídas, ataques, sombras encima de mí. Me despertaba gritando, empapado en sudor. Cuando por fin nos reunimos, entendimos que no era solo yo. Iván repetía una frase, una y otra vez. No puedo más, no puedo más. Con el tiempo, los sueños dejaron de ser sueños. Un día, iba en bicicleta, a plena luz del día. Sentí, claramente, como algo me atravesó. Salí volando. La gente dijo que parecía que alguien me había empujado, pero no había nadie. Ese mismo día, fui a la parroquia de mi colonia. Le conté todo al sacerdote. Me sugirió bautizarme. Lo hizo rápido. Al día siguiente, me bauticé. Las pesadillas se detuvieron. Pero no pasó lo mismo con mis amigos. Marco me culpó. Dijo que yo los había obligado. Su familia me miraba con odio. Se fueron de la colonia y nunca volví a saber de él. Sergio no soportó. Se quitó la vida. En su nota escribió que ya no podía con las sombras. Iván perdió la razón. Terminó viviendo en la calle, gritando. Murió años después, acostado en una banqueta, como si se hubiera quedado dormido. Yo me fui de ese lugar. Nunca volví a tener esas pesadillas.
pero tampoco volví a estar solo. Hay una presencia conmigo. No la veo de frente, solo de reojo. Siempre está ahí. A veces siento que se tensa, como si fuera a atacarme, pero no lo hace. Solo me recuerda que sigue ahí. Esto no se lo he contado ni a mi esposa. Tengo miedo de que al hacerlo, algo les pase a ella o a mis hijos. Sé que viviré con esto hasta que Dios me dé vida y hasta que eso decida cobrar la deuda que cree que tengo. Ojalá falte tiempo. Hay trabajos que no se eligen por gusto, sino por necesidad. Lugares donde el silencio pesa y la noche nunca está vacía. Esta es la historia de algo que no debió hacerse en un lugar donde ya descansan demasiadas cosas. Hola, mi nombre no es importante. Pueden llamarme Raúl. Tengo 36 años y soy velador de un cementerio en el centro de México. No es que me guste mi trabajo, pero a esto me dedico desde hace 8 años. En todo ese tiempo he visto de todo. Gente llorando de madrugada, familias borrachas en fechas especiales, ladrones buscando cobre, jóvenes jugando a retarse entre tumbas. Pero nunca había visto algo como lo que pasó esa noche. Mi turno empieza a las 10. A esa hora, el cementerio cambia. Durante el día es un ruido, pasos, voces. Pero en la noche es otra cosa. El silencio no es silencio. Se escuchan cosas, aunque no haya nadie. Esa noche, yo ya había hecho mi primer recorrido. Todo estaba tranquilo, cuando vi llegar 2 camionetas negras. No eran patrullas, no traían placas visibles. Se detuvieron frente al portón y bajaron varias personas. El primero en acercarse era un hombre vestido como sacerdote. No era un padre común. Su ropa era negra, completamente negra. No traía cruz visible, solo un pequeño medallón escondido bajo la ropa. Me dijo que tenían permiso, y era cierto. A mí ya me habían avisado que esa noche habría una diligencia especial. No me dieron detalles, solo me dijeron que los dejara pasar. Detrás de él bajaron más personas. Eran como 10, todos vestidos igual, negro, sobrio, sin hablar entre ellos. Parecían monjes, pero no lo eran. Y entonces la vi a ella, una muchacha no mayor de 20 años, vestido blanco, el cabello largo, cubriéndole parte del rostro. Caminaba cabizbaja. Tenía heridas visibles en los brazos, en las piernas. Algunas parecían antiguas, otras recién abiertas. No gritaba, no forcejeaba, pero algo en su forma de caminar no estaba bien. El sacerdote me pidió que los acompañara, que me quedara cerca, por seguridad, para evitar que alguien entrara. Ladrones, curiosos o gente que se mete de noche. Acepté. Después de todo, era mi trabajo. Y yo no creía mucho en esas cosas. O eso creía. Nos adentramos a la parte más profunda del cementerio, donde ya casi nadie va, donde las tumbas son antiguas y los árboles no dejan pasar la luna. Ahí se detuvieron. Comenzaron a trazar cosas en el suelo. Un círculo grande. Dentro, una estrella. Símbolos que yo no reconocía. Colocaron velas negras alrededor. El aire se volvió pesado. Pusieron a la muchacha en el centro.
Le colocaron cadenas en pies y manos. Ella seguía en silencio, hasta que empezó. Primero fue un susurro, luego una risa que no era suya. Su cuerpo se arqueó, las cadenas tensaron, y entonces habló, con una voz grave, gutural. No era una voz humana. Insultaba, se burlaba, decía cosas que nadie ahí había dicho. Escupió clavos oxidados. Cayeron al suelo con un sonido seco. Se reía mientras rezaban. Y entonces me vio, me miró a los ojos y me dijo: volveré por ti, maldito. Sus ojos no eran de ella, estaban llenos de odio. Los rezos subieron, la muchacha gritó, las cadenas se sacudían, y cuando la acercaron a una tumba abierta, algo salió de ella. Una bruma negra, espesa, como humo, pero con forma. Entró directo en la tumba. Todo se detuvo. La muchacha cayó inconsciente. Se la llevaron. El sacerdote me dijo que todo había terminado, que estaba controlado. Pero nada volvió a ser igual. Desde esa noche me cuesta dormir, sobre todo en esa zona del cementerio. Ahí se escuchan gruñidos, rasguños, golpes desde dentro de la tierra. Sigo trabajando aquí, pero ahora cargo siempre conmigo una medalla de San Benito. Me protege, o al menos eso quiero creer, porque hay cosas que no se quedan enterradas, y esa noche algo me eligió. Los cementerios no son solo lugares donde termina la vida. También son espacios donde muchas cosas quedan sin explicación. Historias que no buscan asustar, sino advertir, porque no todo lo que se entierra descansa. Y no todas las noches son iguales cuando se pasan entre tumbas. Si alguna vez has caminado por un cementerio de noche, tal vez ya sabes de lo que hablo. Gracias por escuchar y por darle voz a estas historias. Descansa, si puedes.